Hola queridos amigos, ¿cómo están? Nuevamente en este programa La Biblia nos enseña. Estamos contentos de tenerlos nuevamente con nosotros para el estudio de la palabra de Dios. Antes de comenzar, queremos hacer algo bien importante. Queremos orar para que el Señor nos dirija el estudio de su palabra. Oremos. Bendito Padre, gracias porque nos ha dado un día especial el día de hoy. Nos ha dado vida y te agradecemos, Señor, por las bendiciones. Te pedimos de que ahora que vamos a estudiar tu santa palabra, nos dé entendimiento, sabiduría, comprensión de tu santa palabra. Acompaña y que tus santos ángeles también estén con nosotros. Te lo agradecemos en Jesús. Amén. Bueno, vamos a entrar a nuestro segundo estudio. Recuerden que la primera parte que estudiamos hicimos una pequeña introducción a la parte histórica, ¿verdad? Cómo se escribió la Biblia, las diferentes traducciones. Después estudiamos de cómo entenderla, pero ahora vamos a ver cómo entender mejor la Biblia, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer esta pregunta. ¿Qué dijo Jesús concerniente al estudio de las Escrituras? Y fue el texto bíblico que nos quedamos en el estudio anterior. Vamos, ¿qué fue lo que dijo el Señor Jesús? Él dijo, escudriñad, ¿qué? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Recuerden que les estoy explicando que escudriñar es como escarbar, ¿verdad? Pues como cuando usted agarra una pala y comienza a abrir un hoyo y tratar de profundizar, ¿cierto? Ese escudriñar es tratar de ir más allá de lo que se ve por encima, ¿verdad? Muchos creen que estudiar la palabra de Dios es solamente leerla, ¿sí? Bueno, hay un plan que se llama año bíblico, y el año bíblico es leer la Biblia en un año. Usted comienza desde el Génesis hasta el Apocalipsis y cada día lee de a 2, 3 o 4 capítulos dependiendo, ¿verdad? Para que usted un año completo termine de leer la Biblia. Eso sería para tener una idea general, ¿verdad? Pero si usted quiere escudriñar o entender más la Biblia, tiene que escudriñar, o sea, tiene que profundizar. Y una manera más correcta de estudiar la Biblia es por temas. Por ejemplo, yo quiero saber el tema de la salvación, entonces va al Antiguo Testamento, va al Nuevo, va a ver qué hizo los Evangelios, qué dijo, por ejemplo, Moisés, qué dijo Isaías. Entonces, usted comienza a brincar de aquí para allá en la Biblia. Esa sería una forma de estudiar. Pero vea que el mismo texto dice que en ellas son las que dan testimonio de mí. Yo les dije anteriormente de que en la Biblia, el Antiguo Testamento, de una forma indirecta o directa, se podría decir también, se mencionaba al Mesías venidero y que iba a cumplir una misión muy importante, ¿verdad? Y Jesús dice, pues la Biblia o el Antiguo Testamento, o esa porción que se conocía como los rollos antiguos, dan testimonio de mí, claro, porque hablaban de Jesús, pero ya en el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esas profecías dichas por Jesús. Ahora, vamos a responder la siguiente pregunta. ¿Por qué fueron alabados los miembros de cierta antigua iglesia? Ojo con la pregunta, ¿por qué fueron alabados los miembros de cierta antigua iglesia? Dice, eso está registrado en Hechos 17:11. Dice, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. Vamos a ver por qué. Pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver qué, para ver si estas cosas eran así. Vean lo que ellos hacían. A ellos se les enseñaba, pero ellos miraban, decían, bueno, vamos a ver si es verdad lo que nos está enseñando. Y ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si realmente lo que les estaban enseñando eran así. Y es triste y lamentable de que muchas personas, de pronto alguien les enseña algo de la palabra de Dios, un pastor, un sacerdote, qué sé yo, pero la mayoría de la gente, la inmensa mayoría, no investigan en su Biblia, en la propia palabra del Señor, si realmente lo que les están enseñando es así. Y nosotros deberíamos tener esa responsabilidad de enseñar, de buscar para saber si las enseñanzas son así. Ahora, porciones fáciles y porciones difíciles. Usted va a encontrar que algunos textos de la Biblia son fáciles de interpretar, pero hay porciones de la Biblia que son un poquito complicadas y trabajosas, y ahí donde nosotros debemos tener cuidado de profundizar un poquito más para entender. Ve esta pregunta. ¿Mediante qué comparación se indica que algunas porciones
de la palabra de Dios son más difíciles de entender que otras? Bueno, vea lo que dice Hebreos capítulo 5 y el verso 12. Porque habiendo ser ya maestros, vea esto, ya siendo maestros, ¿verdad? Siendo maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. A veces creemos porque tenemos ciertos estudios, ¿verdad? O tantos años estudiando la palabra de Dios, realmente nos damos de cuenta que a veces todavía necesitamos lechecita, porque de pronto lo sólido como que todavía no lo logramos entender. Y tenemos que reconocer que a veces de pronto no tenemos como ese entendimiento completo. Y si nos toca volver a retrocedernos y tomar pues lechecita, está bien. Ve esta pregunta. ¿De qué manera se explica mejor esta comparación? Hebreos capítulo 5, el verso 13 y el verso 14 dice de la siguiente manera. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Claro, porque apenas está comenzando, ¿verdad? Porque es que un niño, o sea, un niño en el sentido espiritual, que apenas está naciendo espiritualmente, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y hay muchas personas que de pronto están recién conociendo la iglesia, conociendo de Dios. Algunos quieren como comer sólido y de pronto no es provechoso. De pronto comer tanta comida sólida. Debemos de decirles a los hermanos que tengan paciencia, que tengan tranquilidad, que poco a poco, a medida que van estudiando la palabra de Dios, ellos van conociendo las verdades, pero no de una, porque de una de pronto, no sé, yo creo que en vez de resultarle bueno, no lo pueden aprovechar mejor. Siguiente pregunta. Esta pregunta es bien interesante. ¿Qué escritos se dice específicamente que contienen cosas difíciles de entender? Y bueno, vamos a ver que allá en el libro de, esto es primera de Pedro, capítulo 3, verso 15-16, dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi todas las epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, y vea que lo he señalado en rojo, hay algunas difíciles de entender. ¿Hay qué? Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces vea que el apóstol Pablo reconoce que hay algunos textos difíciles del apóstol Pablo entender. Imagínense, y está hablando en la época cuando Pablo y Pedro todavía estaban vivos, ¿verdad? ¿Qué más que nosotros? Por eso es que nosotros tenemos que tener un cuidado muy especial de estudiar la palabra de Dios, especialmente los libros del apóstol Pablo. Porque hay veces da a entender como que, bueno, él dice, nadie va a ser salvo por las obras de la ley, nadie va a ser justificado por las obras de la ley. Pero usted va a encontrar que en otra parte de Romano da a entender, dice que van a ser justificados los hacedores de la ley. O sea, ¿cómo es eso? O sea, ¿somos justificados por las obras de la ley? ¿Sí o no? Sería como una contradicción. No, eso más adelante vamos a estudiar estos puntos que parecen contradictorios, pero no son contradictorios. Hay que leer el contexto, qué es lo que viene diciendo, para poder entender un poquito más lo que se quiere decir. Ahora vamos a ver el Espíritu de Dios y la Biblia, el papel tan importante que juega el Espíritu Santo en la Biblia. Vea la pregunta, ¿solamente quién comprende las cosas de Dios? ¿Quién es el que las comprende? Bueno, 1 Corintios capítulo 2, 11 dice de la siguiente manera, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? O sea, uno sabe qué es lo que está por dentro de uno, qué es lo que sabe, ¿verdad?
Vea lo que dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y se está hablando del Espíritu Santo. Realmente el Espíritu Santo es el que ayuda y hace entender las cosas ocultas en la palabra de Dios, las cosas espirituales. Vea la siguiente pregunta. ¿Cuán cabalmente escudriña el Espíritu los tesoros ocultos de la verdad? Vuelvo y repito. ¿Cuán cabalmente escudriña el Espíritu los tesoros ocultos de la verdad? O sea, ¿qué tanto hace el Espíritu Santo por escudriñar esos tesoros ocultos? 1 Corintios capítulo 2 y el verso 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros. ¿Cómo la revela? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo que lo escudriña aún lo profundo de Dios. Entonces algo bien importante que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, realmente el Espíritu Santo nos va a ayudar a entender lo que nos quiere enseñar a través de la santa palabra de Dios. Solamente una recomendación. Cada vez que abramos la palabra de Dios, que estudiemos la palabra de Dios, que le dedicamos el tiempo, es bien importante tener una palabra de oración para que cuando usted estudie no llegue de pronto a conclusiones erróneas, sino que usted puede llegar a la conclusión exacta que el Espíritu Santo se lo va a mostrar. Lamentablemente muchas personas cuando estudian la Biblia la estudian como que vamos a ver qué errores le encuentro. Le voy a demostrar de que la Biblia tiene cosas que no es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros cuando estudiamos la Biblia debemos de estudiarles con la idea de aprender, no de cuestionar la Biblia, porque los errores se los va a encontrar y muchas cosas usted le va a encontrar la palabra de Dios, pero usted va a encontrar que la palabra de Dios, más adelante vamos a estudiar este punto sobre la revelación, la iluminación, cómo es que Dios inspira a los hombres, ¿verdad? Y fue escrito por hombres, es verdad, no hay que decir que no, la Biblia fue escrita por hombres, pero hay algo bien interesante y es que, como vimos anteriormente, fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice Juan 14 y el verso 26, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces, Dios va a enviar su Santo Espíritu y nos va a enseñar. Él nos va a instruir. Es nuestro Maestro. Permitamos que el Espíritu Santo sea que habla a nuestros corazones, que nos enseñe. Cuando es así, mis hermanos, vamos a encontrar grandes tesoros en la palabra de Dios y vamos a entender cosas que nos parecía imposible entender, pero el Espíritu Santo realmente lo hace porque Él es Dios con nosotros. Ahora, siguiente pregunta. ¿Por qué el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu? O en otras palabras, ¿por qué el hombre natural no percibe las cosas espirituales? ¿O por qué la persona carnal no percibe las cosas espirituales? La gente dice, ¿pero qué tiene de malo tal cosa? ¿Qué tiene de malo tomarse una cerveza? ¿Qué tiene de malo tomar ciertos alimentos? ¿Qué tiene de malo comer cerdo? ¿Qué tiene de malo ir a una fiesta? ¿Qué tiene de malo ir a bailar? Claro, ellos dirán, pero es que uno comparte con los amigos, una fiesta, los familiares. Es verdad, pero cuando uno realmente estudia la palabra de Dios y se deja guiar por el Espíritu Santo, usted va a encontrar que realmente no está bien, no es beneficioso para nosotros. Pero ¿cómo lo percibe uno esto? A través del Espíritu Santo. Entonces, vea lo que dice 1 Corintios capítulo 2 y el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son ¿qué? Locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es lo que yo les decía a mis hermanos, hay cosas que solamente espiritualmente se puede discernir, porque el texto dice, pero el hombre natural no las percibe, o sea, el hombre carnal, el hombre que no tiene a Dios, todo lo ve normal, todo lo ve bien. ¿Qué tiene de malo? Pero cuando uno se enamora de Dios, cuando uno permite que la Biblia nos guíe, cuando usted permite que el Espíritu Santo lo guíe a través de la palabra de Dios, usted se va a dar cuenta que está bien y que lo que está mal. Pero eso no lo puede percibir las personas que no tienen el Espíritu Santo. Ahora, el papel de la oración
en el estudio de la Biblia. Vamos a ver cuál es el papel de la oración en el estudio de la Biblia. Dice la siguiente pregunta. Porque, ¿qué don espiritual pedía el apóstol en oración? ¿Qué don espiritual pedía el apóstol en oración? Dice Efesios 1:17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Si ustedes de pronto se fijaron cuando comenzamos el estudio, o casi siempre cuando comienzo los estudios, siempre le digo, Señor, danos sabiduría, ¿verdad? Entonces, en nuestras oraciones, cada vez que usted se siente a estudiar la palabra de Dios, dígale a Dios, Señor, dame sabiduría para entender y comprender tu palabra. ¿Qué es lo que me quieres enseñar? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿A dónde es que me quieres guiar? ¿A dónde es que me quieres llevar? ¿Sí? Permitamos que Dios nos dé esa sabiduría y así va a funcionar mejor las cosas con Dios. Ahora, la siguiente pregunta. ¿Bajo qué condiciones se promete el conocimiento de las cosas divinas? Vuelvo y repito. ¿Bajo qué condiciones se promete el conocimiento de las cosas divinas? Dice Proverbios capítulo 2, verso 3 al 5. Si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. O sea, busquemos, escudriñemos, que Dios a través de su palabra nos va a enseñar, nos va a dar ese conocimiento, nos va a guiar. Aquí la palabra, mire, todos los textos son bien claros y muy específicos. Otra condición, ahora recuerde, la oración, siempre orar y pedir por sabiduría. Ahora, otra condición para recibir la luz, para recibir esa luz bien importante. ¿Qué condiciones? ¿Qué se le promete al que quiere hacer la voluntad de Dios? ¿Qué se le promete? Bueno, vea lo que dice Juan 17:17. El que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Querido amigo, yo quiero saber, si tú estás recibiendo estudios bíblicos por alguna persona, ¿realmente es doctrina de Dios? ¿Realmente esta doctrina tiene peso bíblico? ¿Sí? Por eso, mis hermanos, yo les recomiendo que por su cuenta investiguen, indaguen la palabra de Dios, que realmente lo que ustedes están escuchando por un pastor, un sacerdote, qué sé yo, que realmente lo que se está enseñando está con un escrito, ¿sí? Y Jesús les decía eso, bueno, si yo estoy enseñando, ¿será que lo estoy enseñando si es doctrina propia mía o es doctrina de Dios? Claro, cuando estudiamos la palabra de Dios o al leerla, uno se da cuenta si realmente era o no era. Cuando el joven rico, vea esto interesante, cuando el joven rico le preguntó a Cristo bajo qué condiciones podría obtener vida eterna, ¿sí? O sea, ¿cómo podría alcanzar la salvación? ¿A qué dirigió Jesús su atención? Ojo con esto, vea lo que dice Lucas 10:26. Y él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Ahí está la pregunta. ¿Cómo lees? Cuando tú lees, ¿qué lees? ¿O cómo lo lees? ¿Cómo lo entiendes? ¿Sí? ¿Entiendes lo que lees? Le dijo Felipe el eunuco. ¿Entiendes lo que lees? Mis hermanos, es recomendable que si de pronto no entiendes un texto bíblico, pues pregunte, ¿no? O tenemos hoy en día el internet que también nos puede ayudar. Claro, hay que tener cuidado, hay que ver con las diferentes posiciones, pero hay que pedirle al Señor que le dé sabiduría y entendimiento. ¿Cuál de tantas posiciones que aparece en internet es la que realmente se debe tomar como verdadera? Porque muchos pueden tomar un texto bíblico y darle muchas interpretaciones distintas. Uno entiende una cosa, otro entiende otra, pero debemos, ahí donde nosotros realmente, si tú te aferras a Dios, Dios no es un Dios de mentira,
Dios no te va a confundir. Dios te va a llevar a la verdad que tú estás buscando y lo que quiere realmente enseñar el texto bíblico. Ahora, ¿cuáles son los resultados del estudio sincero de la Biblia? ¿Cuáles son los resultados del estudio sincero? ¿Qué es lo que tú aprovechas con todo esto? Entonces vea la siguiente pregunta. ¿Qué pueden hacer las escrituras en favor de aquel que cree en ellas? Bueno, 2 Timoteo 3:15 dice de la siguiente manera: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, aquí esto es bien interesante. Aquí dice que sabiendo las escrituras nos va a hacer sabio para la salvación. Recuerde que el verso 16 dice que la Biblia nos enseña, nos corrige, ¿sí? Nos instruye, nos enseña, ¿sí? Nos reprende, que es lo que quiere decir redarguir, nos reprende. Cuando nosotros dejamos que la Biblia nos tome nuestra vida y nos guíe por el camino que es, nosotros vamos a ser sabios para salvación. Yo quiero ser salvo, yo creo que tú también quieres ser salvo, ¿verdad? Y yo creo que todos estamos buscando eso, buscando corregir nuestros caminos. Por eso la Biblia dice que es una lámpara que guía nuestros caminos para saber dónde, de tantos caminos que hay, cuál es el que debemos de escoger. Hermanos, cuando nosotros permitimos de que el Espíritu Santo nos guíe a través de su santa palabra, realmente vamos a buscar el camino correcto y llegar donde realmente Dios quiere que nosotros lleguemos. Qué gran bendición, dice la palabra, la siguiente pregunta. ¿Qué gran bendición refirió Jesús a sus discípulos después de su resurrección? ¿Qué gran bendición refirió Jesús a sus discípulos después de su resurrección? Lucas 24:45 dice: entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen ¿qué? Las escrituras. Y eso es lo que está dispuesto nuestro amado Jesús, a abrir nuestro entendimiento para entender la palabra del Señor. Siguiente pregunta. ¿Cómo censuró Jesús a aquellos que, aunque estaban familiarizados con la letra de las escrituras, no las comprendían? Ahora recuerden que cuando Jesús llegó a la tierra, en la encarnación, cuando nació y creció, los eruditos estudiaban la palabra de Dios, los rollos, pero los leían, pero no los entendían, ¿sí? Llegó el cumplimiento de las profecías, ellos estudiaban las profecías, llegó el cumplimiento de las profecías, pero no vieron el cumplimiento. Su mente y su corazón estaban en otras cosas. Vea lo que dice Mateo, capítulo 22 y el verso 29. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo: erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Imagínense, Jesús le dice ignorando, son ignorantes. ¿Y a quién se los estaba diciendo? A fariseos, escribas, todos esos doctores de la ley, que todo el día estaban estudiando esas escrituras. Y Jesús les dice: ustedes ignoran las escrituras. Y qué triste, mis hermanos, que nosotros teniendo una palabra en nuestras casas, la Santa Biblia, y que nosotros la leamos y la estudiemos y estemos en la misma condición. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué fue lo que sucedió? Realmente el corazón de aquellos estudiantes de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, su corazón estaba lejos de Dios. Nosotros debemos estar cerca de Él, en el entendimiento, en la comprensión de su santa palabra. Entonces, mis hermanos, Dios, retomando varias cositas acá, cuando nosotros estudiemos, oremos de la palabra, oremos y pidamos sabiduría y entendimiento, que Dios la dará. Que el Señor Jesús te bendiga y te esperamos en el próximo programa.